Ustedes saben que los 27 de febrero, que es la fecha icónica, esperada, deseada por los policías y los militares, es una fecha también de grandes arbitrariedades, grandes abusos. Ahí se aprovecha para incluir oficiales, oficiales superiores y subalternos que no tienen el tiempo para ser pensionados y lo pensiona, les recomienda la pensión. Muchos de ellos que no quieren irse, que son apasionados por el trabajo militar y el trabajo policial. Se aprovecha mucho esto. Es bueno que las autoridades sean cuidadosas y que no actúen de forma vengativa, aprovechando el momento. Yo tengo casos de las Fuerzas Armadas de militares pensionados arbitrariamente, militares pensionados abusivamente, pero también tengo casos de la Policía Nacional, oficiales superiores que fueron pensionados sin solicitar la pensión, que no cumplen con las causales que se exige para ser considerado, para poder ser pensionado. Entonces, yo le hago un llamado a las autoridades que sean cuidadosos con esto, porque se afecta al de abajo. Cuando tú pensionas, por ejemplo, a un capitán o un mayor sin condiciones, sin influencia, sin condiciones económicas, y no quiere irse y quiere trabajar o estaba esperando su rango inmediato, cuando tú lo pensionas, no puedes recorrer, tú dices, bueno, puede ir a un tribunal, pero ¿con qué recursos? ¿Con qué recursos cuenta un oficial subalterno para poder hacer justicia? Yo conozco un caso que hay de un oficial que se ha desgastado con esto y no ha podido todavía los poquitos recursos para que hacer valer su derecho. Se ha cometido errores grandes con esto. Entonces, miren, hay tres oficiales generales de la Policía Nacional que fueron pensionados de manera arbitraria, donde se le violentó sus derechos, donde donde el presidente Luis Abinader intentó violar la ley de la Policía Nacional, porque al final esos oficiales recibieron sentencias favorables. Estamos hablando del general Francisco Romer López, esos de los tres oficiales que le hablo, general Pablo de Jesús Dipré y el general Paul Cordero Montes de Oca. Estos oficiales no tenían el tiempo, de edad, los años que son parte de las causales y el tiempo en la institución que son 40 años. Estamos hablando 60 años de edad y 40 años en el servicio, ya tú calificas para ser retirado de la Policía Nacional. Lo establece la ley, artículo 106 de la ley 590-16. Y no lo cumplían. Estos oficiales fueron a los tribunales, fueron al Tribunal Superior Administrativo y de allá, bueno, vinieron con sentencia favorable que ordenaba en su momento, porque ya algunos de estos fueron reintegrados. El último de estos oficiales, que recientemente tuvo una sentencia favorable, estamos hablando del señor Monte de Oca, el general. ¿Qué dice? Mira, el Tribunal Superior Administrativo, a través de la segunda sala, ordenó el reintegro inmediato del señor Paul Cordero Montes de Oca al rango de general y al puesto que ocupaba antes de su retiro, al considerar que la medida fue aplicada de manera arbitraria. Estamos diciendo, señores, que se han cometido errores, abusos con estos oficiales. ¿Qué yo debo destacar de la Policía Nacional? Que la Policía Nacional acata las sentencias. La Policía Nacional reintegran a esos oficiales cuando vienen con sentencias de los tribunales de la República Dominicana, de las altas cortes dominicanas.
cuando viene del Tribunal Constitucional, cuando viene del Tribunal Administrativo, sino es que recurren a otras instancias. Entonces, eso no pasa en las Fuerzas Armadas. Yo tengo casos, varios casos, donde las Fuerzas Armadas desacata esa sentencia y no reintegran a esos oficiales. Ha habido muchísimos casos. Yo llevo un caso de cerca de un oficial subalterno también que ha sido víctima de eso. Entonces, estos 3 oficiales generales fueron a los tribunales y tuvieron sentencias favorables que ordenan su reintegro, que fueron reintegrados, y este último va a ser reintegrado también, se le va a pagar su dinero. Ahora bien, ¿tienen todos los oficiales de la Policía Nacional la capacidad cuando se le violentan, o de la Fuerza Armada cuando se le violentan sus derechos, recurrir a los tribunales? ¿Tienen la debida información? ¿Tienen los recursos? ¿Tienen los medios? ¿Tienen la influencia? Claro que no. Porque tú dices, bueno, ahí están los tribunales, ve a los tribunales. Ajá, pero que eso es con dinero, eso es con recursos. Por eso que yo digo que hay que ser cuidadoso al momento de cometer abusos, de violentar derechos, porque tú lo que le hace un daño a la persona, al ser humano, después de tantos años trabajando. Señores, miren, cuando tú eres primer teniente, tienes 7 años en el rango, tú no calificas para ser pensionado, ¿verdad? Tú no calificas para ser pensionado, pero de repente llegó alguien que tú le caíste mal o tuviste algún tema y tiene cierta influencia, pasa una listita por abajo, pensiónalo. Y ese oficial no quiere irse porque está esperando su momento para que lo asciendan al rango de capitán. Y tú cometes ese error, porque uno de los beneficios que tienen los oficiales subalternos que no ocuparon posición es el rango, porque va a tener el prestigio del rango y va a tener también un incentivo más, unos recursitos más. O sea, hay que ser cuidadoso. Yo tengo un aspiracional, yo tengo un deseo, y es que de una vez y por todas, ese tráfico de influencia que se practica en las instituciones, esos abusos que se cometen en las instituciones, eso pare, que eso se limite, que eso se elimine. Ese es mi deseo, para que tengamos un sistema más robusto, donde se respeten los derechos. Esos oficiales con capacidad económica, con nivel de influencia, fueron pensionados violentamente, pero esos oficiales tuvieron la capacidad de ir a los tribunales, entonces se reparó el daño. Pero en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tenemos miles y miles de alistados, oficiales subalternos que a diario se les violentan sus derechos. Muchos han sido cancelados arbitrariamente. En la administración de Díaz Morfa, ahí se canceló centenares de militares de manera arbitraria y abusiva, que no pueden recurrir a ningún sitio. Me llaman a mí, mira, hubo uno que me llamó que estaba de licencia médica y salió cancelado. De licencia médica salió cancelado. Señores, esas son de las cosas que pasan en las instituciones. Por eso que yo digo que este 27 de febrero sea el ascenso de la justicia, tanto para la Policía Nacional como para las Fuerzas Armadas, sea el ascenso de la pulcritud, del respeto, de la consideración, sea el ascenso donde el militar y el policía sienta que se hizo algo apegado a la verdad, apegado a las normativas, apegado a las leyes, a los procedimientos. A eso debemos aspirar, eso se debe concretizar. Ahí están los generales que le tumbaron el pulso al presidente Luis Abinader de la Policía Nacional, que han sido reintegrados porque se cometieron errores con ellos.